desde ya damos inicio a este día con una conferencia muy importante y cabe mencionar que las finanzas sostenibles son aquellas prácticas financieras que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza, como el ESG. Esto en la toma de decisiones de inversión, financiación y gestión de riesgos. El objetivo es fomentar un desarrollo económico que sea viable a largo plazo sin comprometer lo que es el medio ambiente, los derechos humanos ni la estabilidad social. Damos la bienvenida a Juan Pablo Morataya, actualmente gerente general del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse, presidente de la Alianza Regional Latinoamericana, en conjunto con el Ministerio de Economía, en representación de Guatemala para el periodo 2023, también con un nombramiento como experto intergubernamental en normas internacionales de contabilidad y presentación de informes ISAR. Esto de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo y de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Damos la bienvenida al señor Juan Pablo Morataya, también recordándoles que al finalizar esta conferencia habrá un espacio de preguntas y respuestas, por lo que nuestro equipo va a estar en todo el salón ofreciendo algunas tarjetitas para que ustedes puedan realizar las preguntas que quieran hacerle al señor Juan Pablo Morataya, a quien le entregamos este espacio y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Solo quería confirmar. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy buenos días. De verdad que para mí es un honor, un placer poder estar en Honduras, un país muy querido. Gracias Fundarse, una organización hermana con quien tenemos tantos años de trabajar, también a mis colegas de la red Integrarse y también a quienes son parte de la red Arise. Este evento nos está convocando tanto por la Semana de la Sostenibilidad como por el foro de Arise. Para mí es un orgullo poder estar presentándoles este tema que a mí en lo personal me apasiona y que creo que es uno de los temas que hoy en día en la agenda de desarrollo sostenible es posiblemente el driver más importante para que podamos hacer los cambios y poder generar el impacto que el desarrollo sostenible necesita. Porque las finanzas sostenibles son el tema que nos llevan a pasar de un discurso socialmente responsable a acciones socialmente responsables que efectivamente tienen un impacto, porque estamos cambiando el lenguaje de la sostenibilidad. Ya no estamos hablando de una sostenibilidad de discurso, de ideología, de buenas prácticas, sino estamos materializando lo que se entiende por desarrollo sostenible. Y por eso es que me encanta el título de esta semana, materializando un futuro que aparte de ser sostenible, también sea resiliente. En el orden de ideas, pues básicamente son 4 los puntos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Un poco, primero, la credencial de mi institución, después hablar de la definición y cuál es el contexto actual de las finanzas sostenibles, pero voy a básicamente enfocarme en Latinoamérica, en una mirada en dónde está Latinoamérica en esto. Después vamos a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en Guatemala creando un ecosistema de finanzas sostenibles, lo que nos ha dado también la oportunidad de hoy estar compartiendo tanto con Honduras como con El Salvador todo un proceso de la taxonomía voluntaria de finanzas verdes en estos 3 países. Y por la lógica de hablar también de cambio climático y de resiliencia, pues quiero contarles qué es lo que estamos haciendo desde el sector privado guatemalteco en los temas de la taxonomía voluntaria en temas de finanzas verdes como un marco en el que podemos anclar financiamientos, atracción de inversiones para un tema tan importante como es la adaptación y la resiliencia en el tema de cambio climático. Para comenzar, pues quiero contarles, Centrarse es una organización empresarial, somos básicamente los homólogos, los hermanos de Fundarse. Tenemos 22 años de estar promoviendo en Guatemala una cultura de negocios que se basa en 3 pilares. En la ética como una columna vertebral, en el estricto cumplimiento de la ley como un primer gran paso para hablar de la responsabilidad social empresarial y tercero, para hablar de desarrollo sostenible.
En la actualidad contamos con más de 150 empresas miembro de nuestra organización que pertenecen a más de 20 sectores y subsectores de la economía, y la organización tiene una representatividad del 42% del PIB de la República de Guatemala, lo que nos hace una organización con una representatividad empresarial muy importante. Hablando de representatividad, pues la organización cuenta con varias representaciones y adhesiones. Somos el capítulo local del WBCSD como Global Networks, orgullosos de trabajar de la mano con las demás organizaciones de RC y sostenibilidad de la región en el marco de integrarse. Ahí estamos de Guatemala a Panamá y República Dominicana. Somos Business for Nature, una iniciativa, somos signatarios de la Carta de Lisboa, donde todo es todo un protocolo para que las empresas puedan asumir un compromiso en temas de biodiversidad. Y el año pasado, en el marco de la COP16, en nombre de la Red Integrarse, presentamos un manifiesto empresarial por la biodiversidad, que es uno de los compromisos más importantes que se han podido materializar en temas de biodiversidad y negocios, y lo hicimos al más alto nivel como Integrarse en la COP16 de biodiversidad. Ahora les voy a contar del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles. Somos en Guatemala el capítulo del World Benchmarking Alliance. Estamos trabajando con el IFRS Sustainability Alliance y con el IFRS Foundation para el tema de las nuevas normas para reportes, las NIF S1 y S2, que en varios de los países de la región ya están entrando en vigencia y que nos están dando un nuevo marco integrado a nivel internacional de reportería, tanto en temas de gobernanza como en temas climáticos, y esa es una de nuestras alianzas importantes. También somos training partners del Global Reporting Initiative, y en temas de resiliencia estamos también nombrados en conjunto con CACIF en Guatemala, que es la cámara o la cúpula empresarial, como Connecting Business Initiative, y como lo ven ahí, pues Arise, que lo he dejado de último porque estamos justo en la semana donde ya lo había mencionado. Estamos trabajando con todas las redes Arise, y el día de ayer tuvimos un evento de muchísimo impacto. Bueno, habiéndoles contado esto, ahora sí quiero ir al tema de la definición y el contexto de lo que son las finanzas sostenibles. Quienes me conocen creo que saben que soy bastante inquieto, y a mí esto de estar aquí arriba me parece que me voy a tirar de aquí, entonces yo mejor me voy a bajar para estar más cercano con ustedes y evitar la tentación de pegar un salto, porque es que como que aquí arriba es muy feo, ¿verdad? Esto está mejor. Solo Claudia me ayudan con lo del tiempo, porque si no ya no voy a ver la pantalla y me dan las 12. ¿Quiénes me conocen? Bien, definición y contexto de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles, como les decía al inicio, desde nuestra perspectiva se están convirtiendo en el TREIMA, que es el driver que está haciendo un cambio cualitativo en el concepto de desarrollo sostenible o de sostenibilidad en el sector empresarial. ¿Y por qué puedo hacer esta aseveración? Porque las finanzas sostenibles están cambiando la narrativa para los que trabajamos el tema de sostenibilidad dentro de las empresas. Y con eso quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes están o han estado a cargo del departamento o el área de sostenibilidad? ¿Son el Sustainability Chief Officer? Levanten la mano. ¿Quiénes están en los departamentos o áreas de sostenibilidad? Por aquí hay varios, ahí hay varios. Pues bien, no me van a dejar mentir que es a veces muy difícil que dentro de las empresas todas las áreas nos volteen a ver para entender que la sostenibilidad debe ser un eje transversal dentro de la operación y el modelo de negocios. No algo paralelo, esto no tiene que ser paralelo al modelo de negocio. Pero siempre nos ha costado mover la agenda de sostenibilidad porque pareciera que estábamos hablando en mundos o en lenguajes paralelos, porque nunca se había visto integrado dentro del modelo de negocios. Nosotros desde el año 2020 hicimos un análisis y tomando en consideración tendencias, lo que el World Economic Forum estaba diciendo de hacia dónde iba el tema de sostenibilidad, lo que las agendas con los objetivos de desarrollo sostenible decían hacia dónde va la sostenibilidad, la gran conclusión es que había que ponerle valor económico y teníamos que trascender de la sostenibilidad como solamente un modelo de gestión a que la sostenibilidad pudiera ser parte de la estrategia financiera de las empresas y que las empresas pudieran entender en dónde el desarrollo sostenible o la gestión de sostenibilidad tenía un impacto en su modelo de negocios, pero que era cuantificable, que podíamos medirlo económicamente y que eso involucrara a los encargados
de temas financieros y que pudiéramos realmente sacar una matriz de cómo la sostenibilidad nos podía generar mayor productividad, mayor rentabilidad y que hiciera a la empresa más competitiva. Entonces es pasar de la sostenibilidad como un modelo de gestión a un concepto de sostenibilidad para la competitividad. Así que las finanzas sostenibles se nos presentan como las finanzas ASG, es un enfoque financiero que integra factores ambientales y sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión y de financiamiento. Este enfoque lo que busca es que la empresa pueda definir estrategias de sostenibilidad que tengan prácticas sostenibles del modelo de negocio, que puede ser tanto en temas de la agenda de lo público como de empresas privadas, a través de acciones muy concretas, con incentivos que permitan un desarrollo económico que no comprometa la salud del planeta o temas ambientales como el tema social. Las finanzas sostenibles, digamos, esto es una manera muy burda, muy simple de simplificarlas, son mucho más complejas, pero de lo que se trata es, por lo menos en el sector financiero, de hablar de cómo se puede hacer el diseño de productos financieros que sean sostenibles, en el caso de la banca. En el caso de los mercados de valores, pues de lo que se está hablando, el mercado de capitales, es de la emisión de bonos sostenibles, una metodología para que las empresas puedan conseguir plata a inversionistas y financiarse, y en el tema de seguros, que es básicamente la gestión de riesgos. Y me gusta mucho porque el día de ayer estuvimos conversando de lo que tenía, las implicaciones que tienen ahora para los seguros el tema del cambio climático. Creo que muchos de ustedes han visto, el año pasado en la Semana del Clima en Nueva York se habló de cómo está cambiando el mercado y los seguros se están replanteando los modelos y qué están asegurando o no. Dos ejemplos en Estados Unidos muy puntuales que tienen que ver con los desastres y con situaciones o fenómenos naturales. En el estado de Florida, con las inundaciones, los cayos ya no están asegurando las viviendas por el nivel de riesgo que presentan frente a eventos tropicales. Y en el caso de California, también ahora hay problemas muy serios en el tema de asegurar las viviendas, porque con los incendios que han estado sucediendo y que se sabe que van a continuar, el tema de las pólizas, los seguros van a cambiar. Imagínense ustedes hacer una inversión en una propiedad o en un inmueble que después, por no haber hecho un verdadero análisis de gestión de riesgos, pueda caer en una situación de exposición extrema a ese riesgo y que después ya no sea calificable para poderse asegurar, o que la póliza o el seguro básicamente lo haga inviable de poderlo conseguir. Esa es la importancia que tiene el tema de las finanzas sostenibles. Así que rápidamente, para hablar un poco de las tres, productos financieros sostenibles, hay muchos bancos en la región que ya están adoptando y adaptando sus carteras a modelos de sostenibilidad, donde están privilegiando el diseño de productos financieros que sean accesibles o que se puedan ofrecer a los públicos porque cuentan con ciertas características de sostenibilidad. También estamos hablando que los productos financieros sostenibles se pueden presentar en distintas formas, como fondos de inversión con criterios ASG, como préstamos sostenibles y sociales, como planes de pensiones sostenibles, como hipotecas verdes, como ahorros y bonos verdes, como seguros sostenibles, como modelos de financiación participativa o como criptoactivos sostenibles, por mencionar algunas de las modalidades que puede tener las finanzas sostenibles. En los temas de mercado de capitales, en la región centroamericana está habiendo una transición importante. La mayoría de bolsas están comenzando a adoptar taxonomías o protocolos de sostenibilidad que ayudan a poder hacer una categorización de a qué le vamos a llamar verde, algún activo, algún producto, y como también algún activo o un producto puede ser social, y cuando hacemos la combinación de lo verde y de lo social, tenemos un producto que es sostenible. Miren ustedes cómo ha crecido, según el Climate Bonds Market Intelligence, el mercado de los bonos verdes desde el año 2007 que inició hasta el año 2021. Este crecimiento ha sido sostenido, la región centroamericana no se ha quedado atrás. Tenemos ejemplos muy positivos. Banco Nacional, por poner un ejemplo, en Costa Rica, ha sido el primer banco que hizo una emisión de un bono azul
Ya hay otro banco ahora también en la región que está estructurando otro bono dentro de los temas de economía azul, y solo en Guatemala en estos primeros 3 meses del año se han logrado colocar más de 700 millones de dólares en activos que están vinculados a sostenibilidad. La emisión de bonos pues, ha crecido, como les decía, de manera sustancial, y algo muy interesante es que a pesar del impacto de la pandemia del COVID-19, el mercado de la deuda sostenible en Latinoamérica ha continuado creciendo a partir del año 2020 y del 2021 en la mayoría de los temas principales de la agenda de sostenibilidad. Creo que ahí hay dos lecciones bien interesantes que reconocer. El COVID creo que nos ayudó a entender la relación que tiene la naturaleza, los temas ambientales con los temas sociales, y que la sostenibilidad realmente se trata de encontrar ese equilibrio o ese balance, porque creo que a veces tenemos una tendencia muy natural de pensar que todos los temas de sostenibilidad están vinculados exclusivamente a la agenda verde o de cambio climático. Y la realidad es que la sostenibilidad tiene que ver más con humanizar a las empresas y con replantearnos el modelo económico para que tenga un impacto social. En el equilibrio entre lo ambiental y lo social es que debiéramos de poder gestionar temas de sostenibilidad. De los seguros no voy a hablar tanto porque después viene un panel y seguramente que van a hablar muchísimo más de esto, pero en el tema de seguros básicamente la recomendación es: hay una nueva perspectiva de cómo se hace la gestión de riesgos. Hoy nos estamos enfrentando a riesgos de todo tipo, y no solo riesgos físicos, estamos hablando de riesgos de ciberataques, estamos hablando de riesgos geopolíticos que las empresas deben de gestionar para poder hacer que su modelo de negocio pueda trascender en el tiempo y que pueda estar blindado de esos riesgos que pueden ser futuros, que pueden ser presentes, y que, pues si bien por eso los llamamos un riesgo, puedan tener o no una probabilidad de suceder. Aquí pueden ver ustedes que la relación, las finanzas sostenibles y los seguros son dos conceptos completamente interrelacionados que juegan un papel crucial en la transición hacia una economía cada vez más sostenible. Y para terminar esta segunda parte, en esta gráfica lo que les estoy presentando es cómo el tema ha venido evolucionando en la región de Latinoamérica y cómo el concepto se ha venido posicionando. Así que hemos hablado de finanzas sostenibles, de productos financieros sostenibles, de bonos sostenibles y de los temas de las aseguradoras o los seguros, pero que se han movido a través de estructuras que se han ido creando con distintos modelos en la región latinoamericana. Y como lo ven ustedes aquí, pueden ir evaluando en cada uno de sus países o de los países de la región qué iniciativas de finanzas sostenibles y bajo qué marcos se han creado esas estructuras. En el caso de Guatemala, como lo pueden ver ustedes ahí, en el año 2021 se creó el Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles. En el año 2023 se desarrolló el protocolo de finanzas sostenibles para el país, y ese ha sido nuestro marco de actuación. Para ampliarles en ese tema y la experiencia que tenemos en Guatemala, es que desde nuestra organización entendimos en el año 2020 que las finanzas sostenibles iban a ser no una tendencia, sino una realidad que se iba a materializar en los siguientes 5 años. Es por eso que en nuestro plan estratégico las finanzas sostenibles son un eje transversal de la estrategia con la que acompañamos a nuestros socios, anclados o apalancados tanto del sistema o del sector financiero como del sector real o el resto de los sectores, porque ahí también hay una simbiosis que es muy importante. No podemos trabajar el tema de finanzas sostenibles desde silos, donde el sector financiero vaya por un tema y con una agenda propia sin consultarlo con el sector real, que es quien finalmente utiliza los productos o servicios que el sector financiero hace. Aquí tiene también que haber una interrelación que debe ser provocada, y que debe ser provocada por instituciones o entidades que entiendan el mundo de lo público, de lo privado, que trabajen con el sector financiero, pero también con el sector real, porque en la mayoría de los casos el tema de finanzas sostenibles lo lideran, en muchos países lo lideran las entidades reguladoras, ¿sí? Las superintendencias de bancos, las bolsas de valores, entidades reguladas o que generan legislación, pero no, esto voy a hacer una crítica y por favor, es una crítica únicamente
no para señalar algún incumplimiento, solo para decir un poco la realidad, es que no siempre las entidades que regulan conocen cómo funcionan los mercados. Es que no siempre hay un diálogo entre lo público y lo privado que pueda hacer que las finanzas sostenibles se vean como una oportunidad y que no caigan en los marcos de la regulación, que lo que generan es un poco de resistencia. Si el enfoque de las finanzas sostenibles no tiene que ver con productividad, con rentabilidad, con competitividad y con el entendimiento de las necesidades de financiamiento de los sectores, tienen muy poca oportunidad de tener el impacto que se espera. Por eso es que lo que nosotros desarrollamos fue un estudio con el apoyo de BidInvest para entender en dónde estaban las mejores prácticas en la región latinoamericana y cómo podía una organización como Centrarse ser esa plataforma de articulación para las finanzas sostenibles. Y lo que encontramos fue que tanto en Argentina como en México existían consejos consultivos de finanzas sostenibles que lo que intentaban hacer era generar una especie de plataforma multisectorial de articulación donde se pusiera el tema de finanzas sostenibles y que se pudiera condimentar con los elementos propios de cada país. Y eso nos pareció que era el traje que nos venía mejor como Guatemala para poder tener ya una conversación de mucho más alto nivel con la Superintendencia de Bancos, con la Bolsa de Valores, con la Cámara de Finanzas, de poder tener un espacio específico para que el sector financiero pudiera venir y pudiera escuchar cuáles eran las necesidades de los corporativos que ya estaban trabajando fuertemente en la agenda de sostenibilidad y que eso pudiera comenzar a dar los primeros pasos para construir el tema o la agenda de finanzas sostenibles en Guatemala. Con eso es que en el año 2021 hicimos el lanzamiento público del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles y comenzamos a llamar para que de manera voluntaria los corporativos y los bancos pudieran adherirse a esta plataforma y que comenzáramos un proceso de co-creación del sistema de finanzas sostenibles para el país, involucrando a las autoridades, porque la Superintendencia de Bancos estaba participando, pero dándonos un papel mucho más protagónico al sector privado y a los corporativos, porque yo sí creo que quienes debemos de hablar del tema de finanzas sostenibles somos los usuarios y que debemos de trasladárselo a los reguladores para que puedan hacerlo en la medida y bajo las formas que los corporativos, que el sector real quiere hablar de finanzas sostenibles. Desde dónde es que una regulación o estos protocolos pueden venir a propiciar que haya un ecosistema que haga más activo la cooperación. Como lo pueden ver ustedes aquí, ahí están las entidades que actualmente nos conforman. Acá hay un poco cuál había sido el objetivo de este Consejo Consultivo, ¿verdad? Consolidar los principios de las finanzas sostenibles en el país, ser un punto de encuentro del sector financiero del país para temas de sostenibilidad y también para incrementar las capacidades técnicas de este sector financiero en materia de sostenibilidad. Para nosotros hay 3 hitos que han guiado el trabajo del Consejo Consultivo. El primero, pues, es el lanzamiento del Consejo Consultivo, donde tuvimos, como lo vieron ahí, a corporativos muy grandes como Corporación Multiinversiones, que ya había hecho una emisión de bonos verdes en Nueva York 2 años antes, que tenía ya una experiencia de cómo funcionaba esto, con muchas entidades financieras que ya estaban trabajando con estrategias de sostenibilidad muy sólidas y que tenían una cartera de productos verdes o de productos sociales que no habían logrado colocar, porque el mercado todavía no estaba preparado para poder recibir estos productos. Eso nos hizo también pues lanzar en el año 2022, en el marco de FELABAM, que se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala, el primer protocolo de finanzas sostenibles. Es un documento de adhesión voluntario, que es un marco de trabajo que explica qué son las finanzas sostenibles. Y en el año 2024, que comenzamos el trabajo de taxonomía voluntaria de finanzas sostenibles de Guatemala, en conjunto con la Superintendencia de Bancos, con el apoyo del Banco Mundial, IFC, específicamente para la parte verde o climática, y con BidInvest para la parte social. Así que eso es lo que hemos estado desarrollando. Si quisieran descargar este protocolo, tienen que entrar a la página del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles de Guatemala. El protocolo es público, es descargable, va a pasar este año por un ajuste únicamente en un tema de gobernanza,
pero tiene 4 pilares fundamentales: un alineamiento estratégico de negocios a la sostenibilidad con políticas internas, ambientales, sociales y de gobernanza. El segundo, el cómo poder hacer una gestión de riesgos sociales, ambientales y climáticos en los procesos de inversión y de crédito. El tercero, cómo desarrollar productos e instrumentos financieros que sean sostenibles y cómo podemos promover la inversión en proyectos más sostenibles. Y por último, el fortalecimiento del ecosistema de las finanzas sostenibles en el país. De este protocolo y del trabajo que habíamos iniciado, la Superintendencia de Bancos de Guatemala nos hace una invitación para que podamos tener una conversación de lo que estaba sucediendo a nivel de la región centroamericana y el Caribe en la creación de las taxonomías en finanzas verdes específicamente. En el caso de Guatemala, la Superintendencia de Bancos no tenía en ese momento la capacidad o la intención de desarrollar una taxonomía que fuera regulada o que fuera impuesta, sino que por la lógica del país, la idea es que fuera una taxonomía voluntaria, un marco voluntario que los bancos pudieran adoptar para poder hacer una clasificación de sus productos y poder tener criterios de elegibilidad para activos bajo criterios verdes o bajo criterios sociales. Así que aceptamos este trabajo y las condiciones fueron que tenía que combinar lo social y lo verde. Yo creo que para Centroamérica los indicadores sociales y desarrollo humano son igual o tan importantes como los indicadores ambientales y la gestión de riesgo a desastres. Pero tenemos al 80% de la economía en la informalidad y tenemos índices muy altos de pobreza multidimensional. Entonces no podemos dejar por fuera que el rostro de las finanzas sostenibles en la región debe ser un rostro humano, de desarrollar productos financieros que nos ayuden a sacar a la gente de la pobreza, a ayudar a las mujeres, a la empresarialidad indígena. Tiene que ser una combinación muy inteligente, una fórmula inteligente de replantearnos la banca para que pueda ofrecer productos y servicios que le hagan sentido al resto de los sectores y que tengan un impacto en la transformación social y ambiental de nuestros países. Esa es un poco la lógica en la que nosotros desarrollamos esta taxonomía. Como lo ven, en la parte verde está específicamente para 8 sectores y en la parte social, que tiene un enfoque en micro y pequeñas y medianas empresas, MIPYMES lideradas por mujeres y por la empresarialidad indígena, que estamos trabajando con la Red de Empresarios Indígenas de Guatemala, que tiene ya hoy participando en el marco del Consejo Consultivo a más de 600 mujeres indígenas que son microempresarias en esquemas para poder entrar a tener acceso a financiamiento, que es la única forma en que vamos a hacer que estas pymes lideradas por mujeres indígenas puedan dar un salto cualitativo, poderse encadenar, ser parte de una cooperativa, comenzar a exportar a Europa, porque ese es el único modelo de crecimiento que entendemos, y también logramos entender que las mujeres en el sistema financiero tienen menor riesgo que los hombres. La calidad de paga que puede tener una mujer es muchísimo mayor que la que tenemos los hombres, y ese es un tema que hay que reconocerlo. Las mujeres son mucho más juiciosas, disciplinadas y responsables con sus finanzas, así que trabajar la empresarialidad con enfoque de género es súper importante. Se me está acabando el tiempo, pero voy ya en los últimos de estos puntos. Lo mejor es que ya en el mes de julio vamos a poder presentar y hacer de manera pública la taxonomía social. En unos meses próximos vamos a poder presentar ya la combinación de la social con la taxonomía verde, y Guatemala pues, será el primer país que a nivel regional tenga una taxonomía de finanzas sostenibles. Que en la parte de crear ese ecosistema pues nos está llevando a tener unas alianzas estratégicas con distintos organismos, como les digo, tanto de gobierno como organismos internacionales, que se están sentando en la misma mesa a conversar sobre la agenda de desarrollo sostenible del país, con un eje estratégico que es el financiamiento. Ya se dijo el día de ayer cuántos miles de millones hay para temas ambientales, pero también cuántos miles de millones estamos perdiendo por los impactos que tienen el cambio climático y los desastres o los fenómenos que pueden suceder en una región tan vulnerable como Guatemala. Así que hablando de vulnerabilidad, mis últimos 2.15 minutos se los voy a dedicar
a este tema que nos apasiona a muchos y que lo hemos estado trabajando desde las plataformas distintas, pero específicamente con UNDR y con la gente de RISE, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar en el marco de nuestro Consejo Consultivo y de la Taxonomía Voluntaria de Finanzas Verdes de Guatemala, dos ejes transversales que son los de adaptación y resiliencia al cambio climático. Y esto también es una diferencia al resto de las taxonomías. Y ojo, para los centroamericanos, no hay que creernos el cuento que el tema de la taxonomía es exclusivo para mitigación al cambio climático o para mitigación a temas ambientales. Tiene que tener un eje muy fuerte y poderoso en temas de adaptación a cambio climático, porque de lo contrario puede quedar desbalanceada. La mitigación es importante, pero la adaptación y la resiliencia también. Y por eso hablar de infraestructura resiliente es fundamental en países como los nuestros, donde terremotos, donde tormentas y demás ponen en riesgo temas de conectividad, de comunicación. Así que infraestructura resiliente, vivienda digna, pero resiliente. Siempre los temas de adaptación y resiliencia al cambio climático deben de estar presentes. Nosotros, en el marco de la taxonomía, lo que hicimos fue integrarla como un eje transversal en un único capítulo que después se decanta en cada uno de los sectores para que también el tema de adaptación esté ahí. Aquí les explicamos de una manera muy rápida qué es una taxonomía de finanzas sostenibles, cómo fue que hicimos el desarrollo de las finanzas verdes en Guatemala. Como les decía, ya la publicación de la taxonomía, ahora el 19 de mayo se hace la publicación de la primera parte y en septiembre de 2025 los de la etapa 2, que es agricultura, agua y saneamiento, TIC y transporte, objetivos cambio climático con adaptación y mitigación, y estamos dejando muy claro en dónde estamos encontrando prácticas de economía circular para que puedan ser identificables, de biodiversidad y de protección de recursos naturales. Esta lógica de adaptación y resiliencia en la taxonomía verde de Guatemala responde al análisis que hicimos de la probabilidad y de riesgos de los impactos de fenómenos climáticos que tenemos en Guatemala, donde la cadena volcánica siempre está activa, donde estamos en un punto estratégico para el tema de huracanes, donde los temblores y los terremotos pues son un riesgo importante, así que estamos haciendo todo un análisis de en dónde están esa conjugación entre vulnerabilidad y preparación a los impactos de cambio climático. Y por eso es que así es como ha quedado, dos objetivos priorizados: mitigación al cambio climático, adaptación y resiliencia al cambio climático en 8 sectores, con los objetivos transversales de no hacer daño significativo, un concepto internacional, ¿verdad? Que todos entendemos que no se privilegia una cosa versus la otra, y que esa inclusión de adaptación en la taxonomía nos brinda muchísima más claridad a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para crear un marco de referencia común y que en primer lugar esté basado en ciencia. ¿Y por qué es importante que esté basado en ciencia? Porque estamos pasando ahora por un momento bastante peculiar o interesante con los cambios geopolíticos que están habiendo más al norte o en la discusión. Nos estamos cuestionando si la sostenibilidad. Hay países importantes que se están saliendo del Acuerdo de París porque el marco geopolítico es muy fuerte y se quiere llevar la agenda de desarrollo sostenible a una discusión ideológica. Y eso me parece que es un terrible error. El tema de la sostenibilidad no es de una agenda ni política ni ideológica, es de una agenda de desarrollo, es una agenda de futuro, de una visión de largo plazo, y es una agenda de competitividad y de sostenibilidad para el desarrollo de nuestros países. Así que basarlo en la ciencia nos ayuda a blindar que cualquier iniciativa pueda ser susceptible o tener el riesgo de volverse una agenda política o ideológica. Estoy sobre el tiempo y por eso es que quiero ir con ustedes con estas últimas reflexiones. Para mí, las conclusiones más importantes en el tema de las finanzas sostenibles son que las finanzas sostenibles tienen un impacto o impactan de forma muy positiva tanto en la sociedad como al medio ambiente. Nos ayudan a promover inversiones responsables que consideran los factores ASG, y esto se traduce todo en un impacto positivo en el tema ambiental, en la promoción de prácticas laborales más equitativas, en el desarrollo de proyectos que puedan abordar el cambio climático y la creación de una economía que sea cada vez más justa e inclusiva. Y con eso
Para las empresas, tener una mayor rentabilidad a largo plazo, poder fidelizar a clientes y también generar el compromiso de los empleados o de nuestros colaboradores, ayudar a la gestión también de intangibles como puede ser la reputación, el valor de una marca, la confianza, y para poder comenzar a tener una conversación genuina, real y auténtica que tenga mucho impacto en la inversión en innovación. Las únicas dos cosas que pueden sacar a la región centroamericana y a Latinoamérica adelante. Yo con esto quiero concluir agradeciéndoles su atención, disculpándome porque me pasé 2 minutitos, pero creo que espero que haya podido cubrir la mayoría de los temas que me habían pedido presentar. Está mi correo electrónico. Por favor, cualquier duda o algún comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Pablo Morataya. Ya tenemos algunas preguntas, Juan, Sí. para iniciar, ¿le parece? La primera sería, en la taxonomía, ¿no vemos incidencias de las MIPYMES? Sí. A ver, es una excelente pregunta. Es muy importante el que en el desarrollo de las taxonomías, tanto sean verdes como sociales, haya representatividad de todos los sectores y de todos los tamaños de empresas. Porque si nos limitamos únicamente a corporativos grandes, la mirada puede ser muy parcializada. Lo que dice la teoría de la creación y el desarrollo de taxonomías es que tiene que tener una representatividad cada sector de por lo menos el 20% por cada uno de los sectores. O sea, si estamos hablando de la taxonomía verde, del agro o de construcción, pues por lo menos el 20% de los participantes deberían de ser constructores, desarrolladores, inversionistas del sector de la construcción y deberían de tener una representatividad de usuarios del 20% que deben de representar a las pequeñas y medianas empresas. De lo contrario, no tendría mucha lógica en la región. Excelente. ¿Cuáles son los retos en la actualidad que enfrenta el protocolo de banca sostenible? Y también dice, al protocolo de banca sostenible se unieron todos los bancos de Guatemala. Muy buena pregunta. A ver, retos. Tal vez el primer reto que tenemos es en el tema de los protocolos, es que, y eso pasa no solo en este protocolo, pasa en la mayoría de documentos que se hacen de manera voluntaria, que no se quede solo en una buena declaración y que no llegue al desarrollo y a la implementación en la práctica. Es un riesgo muy alto. Que sea un documento bonito de citar y que después lo utilicemos para venir a este tipo de presentaciones y se queda en la presentación. Es cómo lo llevamos a la actuación y a la implementación. Ese es un primer reto. Y segundo, si se adhirieron la mayoría de los bancos, al momento hacen falta únicamente 2 bancos para que todo el sistema bancario de Guatemala ya esté adherido al protocolo. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo involucrar las políticas públicas de nuestro país para incentivar las finanzas sostenibles en el sector privado y las comunidades? Esa es una pregunta con trampa. Yo no estoy tan seguro si tenemos que involucrar ya a lo público en este tema para incentivarlo, porque cuando involucramos a los reguladores, la mayoría de veces lo que hacen es emitir una circular que le llega a los bancos y los bancos todo lo que viene como circular lo toman como regulatorio o como una norma. Y no necesariamente eso vaya a promover la agenda de sostenibilidad, porque nos puede pasar el efecto contrario, que entonces nos limitemos a cumplirlo porque es una norma y no porque es lo correcto de hacer. Entonces creo que el principal incentivo tiene que ser de los propios mercados, de los propios sectores. Esto tiene que comenzar a evolucionar como un tema de plata, ¿verdad? Esto tiene que generar riqueza, prosperidad, más mercados. Y ahí creo que entonces, cuando eso ya haya llegado a ese punto, deberíamos de involucrar sí a los reguladores para que comencemos a desarrollar políticas y sistemas de verificación y demás. Pero en este primer momento, yo creo que el incentivo tiene que ser más de mercado y no de política o regulación. Perdón si soy demasiado honesto, pero así tiene que ser. Lo valoramos, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿El gobierno de Guatemala ha dado las facilidades para que se implemente la taxonomía verde y social o ha sido difícil?
Como lo repito, con nosotros la relación con el gobierno de Guatemala es muy cercana, tenemos firmados muchos convenios y alianzas, estamos trabajando de la mano con la Superintendencia de Bancos, quien nos ha permitido, nos facilitó ser nosotros desde el Consejo Consultivo, quienes tuviéramos, digamos, hablando de fútbol, la cancha y que nosotros pusiéramos al árbitro, pegáramos los penales y que fuéramos los encargados de desarrollarlo. Así que creo que sí es importante el trabajo en articulación y en alianzas con el gobierno, y creo que el gobierno de Guatemala ha entendido esta dinámica y por eso ven a la Superintendencia de Bancos en el protocolo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos Gracias a nuevamente a Juan Pablo Moratalla con un fuerte aplauso, ¿verdad?, por esta tan importante presentación que nos brindó esta mañana.